Se realiza en Tabasco este 12º Congreso Nacional de VIH-Sida, en el que participan autoridades de todo el país y especialistas que vinieron de otros 15 países más. Fue un evento muy importante donde hubo talleres, ponencias y bueno, se nos invita como representantes de los medios de comunicación a participar en un taller con información alrededor del VIH-Sida y bueno, es la iniciativa de medios latinoamericanos sobre el SIDA, donde bueno, se nos empezaron a abrir más el panorama sobre el uso de información de quienes viven con VIH-Sida y que bueno, ahora nos hace un poco más sensibles o nos hace más abierto el panorama para hablar sobre ese tema sin estigma, sin discriminación, sin caer en errores comunes que a veces teníamos y que bueno, ahora ya podemos hablar un poquito más claro con la gente y quienes nos leen y quienes nos escuchan y nos ven en televisión. Fíjate que al presentar la entrevista en la pausa dije vamos a regresar a hablar sobre este mal del siglo, bueno, pues el siglo pasado, para empezar ahí está la primera, ¿no? Del mal del siglo pasado. Y vamos a hablar del problema que enfrentan los portadores del VIH. Y ya Pati me pegó la primera corregida. Exactamente. A ver, que no son portadores. Así es, hay lenguajes sensibles que todavía son, te digo, comunes, como el hecho de decir que alguien es portador de VIH, es como estigmatizar a una persona que va por la calle cargando a cuestas algo que a lo mejor podría ser maligno, no hablando de un mal. Y no, son personas que viven con el virus o personas que después desarrollan el SIDA, pero para no estigmatizar, bueno, viven con VIH o son personas que se infectaron con VIH o son personas que hablan de frente pero sin estigmatizar y decir son portadores. No son portadores, son personas que viven con VIH y también aclarar algo que es muy común entre nosotros, entre la gente también, decir que el VIH se contagia. No, se transmite. ¿Cómo? A través de relaciones sexuales, por la vía perinatal o por compartir jeringas. Los tres grupos vulnerables, no de riesgo, en VIH-Sida son hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadores sexuales y usuarios de drogas inyectables. O sea, en esa tercer categoría, bueno, el riesgo es que comparten las jeringas. Entonces, si alguien tiene el virus, se lo transmite fácilmente a otra persona. No se contagia porque contagiar hablaría de que por estornudar, por compartir algún objeto, etcétera. Platos, cubiertos, el como inodoro. Pasa con la gripe, eso sí se contagia, ¿no? Sí. Entonces también. Fíjate que también hay un estigma, ¿no? Y nos presentaron un ejercicio muy importante de una entrevista un reportaje que hace una persona en Argentina y para a 4 personas a 10 metros de su entrevistado. Entonces para un homosexual, una sexoservidora, una ama de casa y un cuate todo lleno de tatuajes y con piercings. Y le pregunta a la gente, oye, ¿cuál de esos 4 tiene SIDA? O bueno, vive con VIH o SIDA. Y entonces la mayoría de la gente, no, pues el homosexual. Primero, o el tatuado. ¿no? El tatuado me da muy mala espina, cuate está tatuado y tiene piercing, se ve que es un delincuentazo, ¿no? O la sexoservidora y nunca el ama de casa. Y resulta ser lo contrario, mi querida Patricia. Así es, de hecho, dentro del Congreso, una de las asociaciones participantes dio a conocer que dentro de las pruebas rápidas que se aplican en todo el país y obviamente también en Tabasco, han encontrado que aquí, en zonas apartadas de Villahermosa, en municipios, en comunidades lejanas de las cabeceras municipales, hay amas de casa que viven con VIH y lo desconocían. No lo saben. Y ellas tienen una pareja, pero la pareja tiene una conducta en la que no usa preservativo, en la que a lo mejor es usuario de drogas, exactamente. Entonces, la ama de casa está tranquilamente en el hogar sin saber que ya vive con VIH por causa de otra persona que no tuvo cuidados. Fíjate qué interesante. Y otra de las cosas es que, tú encontraste una diferencia en torno al taller porque nos estaban diciendo cómo manejar la información. Nos mostraron encabezados, de un diario, el diario El Clarín, que ha caído en mira que es de los más, el más importante, yo creo, de Argentina, ¿no? Pues ya estuviste tú ahí. Sí, así es. Estuviste en El Clarín allá en Argentina. Así es. Y precisamente, pues también ellos han incurrido en esta situación de poner cabezas como la que decía, ¿no? Una ex Miss de belleza vive feliz con VIH. Como si no fueran vivir con nada más VIH, le faltaba si ponerle no la muy estúpida, vive con VIH, ¿no? Y entonces fíjese en los errores en los que caemos. O la palabra sidoso.
Ajá. ¿no? O sea, buscan ayuda para acidosos, o sea, tampoco. No es un lenguaje apropiado. Para empezar, hay que diferenciar entre quien vive con VIH y quien ya tiene SIDA, ¿no? Que es cuando ya tu sistema inmunológico está muy bajo. Ajá. Pero no tienes tu sistema inmunológico deficiente. Exactamente, tomas tus antirretrovirales y llevas Conocí gente que lleva 20 años viviendo con VIH, ¿Feliz? Saludable, exactamente, hacen deporte, estuvieron en el Congreso. Alguien que ya desarrolla SIDA, bueno, es porque ya su sistema está colapsando y puede una infección como la neumonía o la tuberculosis, bueno, los hace a ellos, pues padecer otro tipo de o dejan de tomar sus retrovirales o abandonan o nunca saben que tuvieron el virus, desarrollan la enfermedad y es cuando van al médico y ya descubren que le dicen, híjole, ya es tarde, ¿no? Así es. Oye, Patricia, y también otra situación que viviste en carne propia, hubo una marcha y resulta ser que todos los que participaron en la marcha son gays. Ajá. ¿No? O homosexuales o lesbianas y entonces estamos muy dados a tachar, somos muy dados a tachar por este tipo de manifestaciones que finalmente se hicieron a favor del respeto de los derechos de la gente. Eso es volver al tema del estigma y la discriminación. El estigma es señalar a alguien. Por ejemplo, en la marcha ese día estuvimos convocando, se hicieron notas previas y todos los que participaron en la marcha, o al menos una gran parte, era la gente que participó en el Congreso y que venía de otros estados del país. A la gente de aquí del estado que se le invitó decía, no, porque si voy a la marcha van a pensar que tengo otra preferencia sexual. Es estigmatizar. La marcha no era nada más un desfile de lesbianas, homosexuales, transgéneros, transexuales, no, era para alzar la voz y mantener esta lucha para prevenir que más personas también adquieran el VIH-Sida. Entonces, desafortunadamente se dio este fenómeno, hubo poca concurrencia comparada con las que se hacen en la Ciudad de México, no todos pudieron venir de todo el país a participar, y bueno, peor aún la discriminación. ¿Por qué se dio la discriminación? Porque cuando íbamos en los cruceros los autos querían atropellarnos, te la gente no a ti si también eras homosexual, ¿no? Sí, y de a hecho muchos compañeros de la prensa. Sí, porque la prensa iba junto a la marcha, ¿no? O sea, ¿de qué servía adelantarse o atrasarse? Íbamos junto a la marcha, tomando datos y viendo todo, y bueno, desafortunadamente se presentan esos fenómenos y es precisamente con ese objetivo con el que se hace el Congreso cada 2 años en distintos estados del país. Patricia, excelente cobertura, gracias por aclararnos estas cosas. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.